Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3. Pobrecilla, tan joven y ya con 6. Claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan, y pasa bajo la lluvia un pastor. Sin quererlo se les pasan las horas en el reloj, la maestra se despide, los otros dicen adiós. Bueno, pues aquí estamos un día más con historias y vivencias de Vitigudino. Se sonroja el boticario, el cura pide perdón. Hoy tenemos también con nosotros a Pedro Pérez Blanco. Pedro, buenos días. Buenos días. Tenemos también a Abel Herrero. Buenos días, Abel. Buenos días. Y a Joaquín Bernal. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Y hoy tenemos también con nosotros a José Ramón, presidente de la Asociación de Jubilados de Vitigudino. José Ramón, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días. Lo que parecía y se ha convertido en pastor. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no nos podía faltar en Vitigudino, y es nada más y nada menos que de los médicos que ejercieron como profesionales en su profesión aquí en Vitigudino, que algunos de ellos tuvieron clínica privada también, a pesar de también pasar consulta médica. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿A dónde nos remontamos? ¿Con quién? Yo ya sabes que me gusta ir siempre a lo más antiguo. Tengo datos de algo, de lo más antiguo que ocurrió en Vitigudino, quién era el médico titular, porque eran médicos titulares, y había un médico solo para Vitigudino entonces. Luego pues cambió, ya eran 2, y hubo momentos que ya llegaron hasta 3 médicos en Vitigudino. Y 4, porque don José Luis montaron una clínica, don José Luis del Álamo con Madrazo, y estaban los dos, y era entonces era don Juan Agustín, y estaba el forense. Así que había 4, don Antonio el forense. ¿Cuatro médicos titulares en Vitigudino? No, titulares solo eran 2. 2, y los demás tenían clínica. Los demás que tenían clínica. Pues alguno de ellos pasó a ser titular, los de la clínica. Pero primero quiero que me expliquéis cómo era la vida de un médico aquí en Vitigudino. ¿Vivían aquí? ¿Tenían horas de consulta? ¿Dónde se pasaba la consulta? Explicármelo todo. Los 2 médicos más antiguos que decía Joaquín, don Agustín y don Perfecto, pues tenían una iguala, le pagaban por domicilio, se le pagaba una cantidad mensual. ¿Era lo que cobraban? Sí. ¿Solo cobraban eso? No, tenían su salario. Tenían un salario, como médico tienen ahora. Una iguala que llamábamos, ya, que le pagaban todos los domicilios. Eso fue ya muy tarde, fue ya con don Juan Agustín. Y se les llamaba y iban a pasar consulta al mismo Acércate, domicilio. Pedro, más al micrófono. Iban a pasar consulta al mismo domicilio. Y si había algún enfermo, pues ya sin decirle nada, pasaban todos los días por ese domicilio hasta que estaban en alta. Yo recuerdo de don Perfecto, nosotros estábamos iguales a don Perfecto, y yo recuerdo que iba por casa todos los días. Cuando había algún enfermo, no hacía falta que se le dijera nada. Él, con un día que se le dijera, él seguía haciendo la visita diaria, recorría todo el pueblo haciendo las visitas hasta que estaban de alta. Es más, te digo más, iba 2 veces, por la mañana y por la noche. Sí, iban bastante. O sea, que iban a casa. Sí, iban a los domicilios. Pero pasaban consulta también, me imagino. No, consulta no tenían. No, esos tenían la iguala. No tenían consulta, iban al domicilio. Se le avisaba que había un enfermo y entonces él le iba a visitar a casa. Pero don Perfecto, yo me acuerdo de don entiendo Perfecto. que la medicina entonces era muy fácil, porque todo era a base de la penicilina. No la había. Pedro, eso fue bastante después la penicilina. Venga penicilina, y venga penicilina. Yo me acuerdo que pasaban consulta en casa, porque es que yo precisamente
me salió aquí un quiste en el oído que tengo la señal y se infectó y yo iba a la casa de don Perfecto a curarme. Que ya era como si fuera de la familia, porque estaba su mujer allí y se ponía en conversación con nosotros como si fuera uno más, una visita más, no fueras enfermo. Por eso te digo que pasaban consulta en casa cuando lo necesitaban. Bueno, sí, cuando iba uno a curarse, pues hacían curas, se hacían cosas, pero por regla general casi siempre iban a casa a visitar. Tú avisabas al señor médico y él te iba a avisar. Y en la noche, si ibas de noche, que era altas horas de la noche, había que avisar al sereno para que fuera a casa del médico y con el sereno iba el médico a la casa del enfermo. Eso era así. Pero al sereno, ¿cómo se le llamaba? Pues ¿No mira, había teléfono? el sereno, no, pero solían estar en la pie de la plaza de España. Había un kiosco ahí cerca donde estaban debajo de los portales donde está ahora la Caixa, donde pues que eran los portales de Doña Otilia, llamamos nosotros aquí, que siempre fue así, fue la primera casa de banca que hubo en Vitigudino, y allí estaban refugiados, y entonces se daba una voz sereno, y el sereno sí decía, va, porque uno siempre estaba de guardia allí, y entonces iba, le pedían, mira que tengo con mucha fiebre a fulano, quiero avisar al médico, ¿a qué médico? Pues ala, vete para allá que yo voy, y el sereno iba, llamaba al médico y iban a visitar al enfermo. Aunque fueran las 3 de la mañana, ¿eh? Mira qué sacrificio del médico entonces. Al primero que se avisaba aquí en Vitigudino era el sereno, que tenía un puesto... De noche, de día no. Y el sereno ya iba a casa del médico y el médico ya se trasladaba hasta el domicilio. Él iba acompañando al sereno hasta el domicilio. Ajá. Llevaría el maletín ese que se llevaba entre los médicos, no me imagino. Y la jeringuilla, sí. La tenían que desinfectar Efectivamente. con el alcohol. Te pedían... La ponían a hervir en el domicilio donde fueran. Una en la bandeja. misma casa. Una vez hervida, la jeringuilla, la inyección de la penicilina. ¿Pero por qué penicilina siempre? Porque se recetaba para todo. Sí, o sea, que lo curaba era un antibiótico, era el antibiótico que había, ¿no? Yo perdono, que la penicilina aquí se conoció por el año 40 y algo. Sí. Porque vinieron unos tíos míos de Cuba, que estaban en Cuba, y trajeron cantidad de penicilina, porque estuvieron por aquí un año de turistas. Y trajeron cantidad por si alguno se ponía malo. Y entonces mi madre cogió una enfermedad en el riñón que la trataron perfecto, y por eso era que venía en las mañanas y en las noches de visita. Y entonces él le recetó que era algo de riñón y que necesitaba inyecciones. Entonces aquí le estaban poniendo penicilina que no le hacía efecto. Entonces se enteró mi tío, el hermano de mi madre, que era cubano, y dice, pues tenemos nosotros penicilina de Cuba que le hemos comprado en Estados Unidos, le pusieron, y a los pocos inyecciones que le pusieron, mejoró bastante. O sea, que era mejor la penicilina que venía de Estados Unidos. De Estados Unidos, que la compraron en Estados Unidos. Y por eso te digo que entonces, y era el año 40 y tantos, 50 aproximadamente. Oye, y en aquella época la penicilina tenía que guardarse en un frigorífico. Pues yo no me acuerdo de ¿Y dónde guardaban aquí? Porque entonces no habría. Pues sí, Hay muchas medicinas que ahora también recomiendan ¿Claro, la penicilina? tenerla en el frigorífico. Aquí no existía casi. Fíjate, era el contrabando mayor que existía con Portugal, era el de la penicilina. ¿Ah, sí? ¿Se traía de Sí, Portugal? sí, de contrabando de Portugal. Pero ¿por qué Portugal no se- tenían, aquí estaba prohibida, no podía pasar, la frontera no se dejaba pasar. ¿Pero por qué no se pasaba, por qué no había penicilina aquí? Porque no se compraba a los laboratorios que la hacían en los Estados Unidos y entonces aquí no se la vendían a España. Entonces España no tenía penicilina. Fíjate, Y es la Portugal penicilina, que sí. es lo más Y entonces esencial. era un contrabando que había muy importante por la frontera portuguesa. Pasaban los portugueses con los fardos de penicilina en Salamanca. Mira, pues fíjate, eso en los años 50 sería, cuando todavía era contrabando, y en Salamanca había una farmacia en los portales del Pinto, que era el que más penicilina tenía para vender, porque allí él se aprovechaba de aquello, tenía amistades con los portugueses que le traían y vendía penicilina, pero de contrabando, porque si te cogían, ya sabes, el multazo era gordo. Yo recuerdo que en el año 59 unos amigos de mi suegro que tenían imprenta en Salamanca, y luego uno de ellos cogió un taller que hacía pelotas de goma en principio, y luego hacía los tapones de los frascos de penicilina que venían en frasquitos pequeños, y hacía millones de tapones de esos. Y yo vi hacer tapones, porque yo me casé en el 59,
Y un día que nos invitaron a comer a mi mujer, a la novia en este caso, y a mí a su casa, luego me fui yo con él a la fábrica que tenían en Tejares. Y ya hacían, ya te digo, millones de tapones de penicilina. Y era en el año 59, quiere esto decirse que ya en España se fabricaba. En el año 59. Sí, de eso doy fe yo, porque yo vi hacer los tapones que los hacían en el 59, en placas grandes de plástico, de goma, y luego las iban recortando cada taponcito de esos lo iban recortando. Sí, que era la penicilina venía en tarritos chiquititos de cristal, ¿no? De cristal. Venía en polvo. Eran polvo. Y otro traía el suero. Y entonces había que pinchar con la aguja en el tapón de goma, como bien dice Isabel, Uy, de eso yo creo extraer que el suero quiero y volver recordar a pinchar después en el tapón del otro donde estaba en polvo, se agitaba hasta que y después ya se ponía la inyección. Eso era O sea, así. que venían dos partes, en polvo y en líquido. Sí. Dos cacharritos. Dos Yo quiero recordar eso. Sí, sí. No sé por qué, o lo habría visto en algún sitio o recordarlo de No, alguna es que manera. era así. A mí incluso creo que me inyectaron varias veces, porque yo padecía mucho de la garganta, las anginas, las amidalgas, ¿no? Las tenía, y padecía mucho de ellas, y entonces con la penicilina, pues... Lo aplicaban para todo. Sí, para todo. Además que valía, que le valía para todo. Lo que tiene que, si es con exceso, pues deja de hacer efecto. No pasa más que eso. A mí me gustaría saber, bueno, hay tantas cosas que yo desconozco de los médicos que estaban antes en los pueblos, ¿no? Que se iban por las casas, incluso de noche, no había ningún problema, ¿no? Porque vivían en el mismo pueblo que ejercían, allí vivían, ¿no? Sí. Se vivía allí, ¿no? Iban por las casas que tenían la iguala. Pero la iguala era un dinero que aportaba cada familia mensualmente y normalmente se cobraba una señora que lo cobraba, iba por las casas a cobrar. Tenían un cobrador, sí. Vale. Y eso era la iguala y con eso era para que... Era a los domicilios a los que acudían, a los para que tuvieran su iguala. Los que no tienen iguala... Para que te atendiera bien, porque los que no tenían iguala no atendían bien. Unos tenían iguala con uno y otros tenían iguala con otro. Ah, vale. O sea que la iguala existía. Y era voluntario ir con un médico o con otro. Pero todo el mundo tenía la iguala. Yo creo que Y sí. era voluntario pagarla. ¿Cuánto se pagaba? ¿Os acordáis? Ay, no, Bueno, pues yo sí me acuerdo de que se pagaba al mes 17 pesetas. no es que... recuerdo. 15 y 17 pesetas. Mira, Yo 2 pesetas, don Juan Agustín, y bueno... la que Yo se preparó. recuerdo de pequeña, en Yecla, don Jesús, que por cierto, don Jesús se casó con su mujer era de Betigudino. Sí, Sí. don Bueno. Jesús Lobato. Don Jesús Lobato. Bueno, pues yo recuerdo que iban a cobrar ese dinero por las casas. Y hubo un momento en que dijeron que ya no había que pagar porque cobraba ya el médico para asistir o para atender. Y incluso la gente seguía dándole. Iba y le seguía pagando. Aunque ya se dijo que no, que ya no era necesario, pero la gente seguía pagándole o llevándole los huevos, cositas de estas a los médicos. Siempre parece que se le agradecía de una forma u otra, ¿no? El chorizo. Sí, mira. ¿Sucedía aquí también? No sé, sí, también, mira, nos adelantamos mucho, pero aquí cuando las igualas desaparecieron fue cuando hicieron los centros de salud. Llegando a la central de salud, entonces se acabaron las igualas, porque entonces en el centro de salud ibas a la consulta y allí no podían cobrar igualas, tenía que atender a todo el mundo igual. Y la iguala la exigía el médico porque sacaban un gran dinero, hay que decirlo así, de esos recibos que cobraban, que eran ilegales, totalmente ilegal. Aquello era como una propina que se le daba al médico cada uno, pero mira, si en Vitivino había 400 familias que pagaban la iguala a 17 pesetas o a 15 pesetas, pues miren en aquellos tiempos lo que suponía, ¿no? Claro, era dinero. Mira lo que suponía, era Pero dinero. que claro. seguridad social sí existía. Sí, seguridad social existía, pero y la seguridad social era la que le pagaba al médico. Claro, ¿no? por eso Porque digo. que decían que el sueldo era pequeño y tenía que arreglarse eso porque el trabajo era mucho. Bueno, si me permitís, yo voy a contar algo de la historia de Vitivino y después ya no vuelvo a meter más la mano. Algo de la historia de Vitivino cuando empezaban de los primeros médicos que tengo yo noción, que yo no le conocí, pero tengo noción que fue. Entonces aquí se hacía una fiesta donde llegaba el médico, una fiesta muy importante, el día de San Juan. Le llamaban el carro del vino. Y eso constataba que el carro del vino, hay un valle, que así le llamaban, era un valle que hoy ya no existe, está dentro de una finca, de la finca de Avelino Prieto. Enhorabuena, porque le ha puesto un rótulo otra vez a la puerta y pone carro el vino. Enhorabuena, porque eso es historia de Vitigudino. Le damos enhorabuena desde aquí, a Avelino. Y allí se hacía baile el día de San Juan porque iban
los que tenían las tabernas, como así se llamaban, aquellas tascas, iban con un carro cargado de pellejos de vino y allí vendían el vino. Iba el tamborilero para allá, en la tarde, tocando el tamboril desde aquí, que mira, el abuelo de Gaspar era un buen tamborilero y era de los que no faltaban en el carro del vino a tocar los bailes. Y allí se hacía una fiesta pues bastante popular, una fiesta para Vitidinero, una fiesta un día, el día de San Juan, pues una fiesta gorda. Y por una explosión de unos niños, como tal, pues un señor le pegó a un niño y entonces fue otro y le amenazó con un bastón que llevaba, o una callá, como suele decir ahora, como se decía entonces, la amenazó con ella y el otro tenía un revólver, lo sacó y le disparó y le dio un tiro en la tripa. En el mío vientre le pegó un tiro. El que pegó el tiro se escapó y estuvo subido en un árbol de los que van a la carretera de Salamanca, que había muchas moreras y muchos chopos, y en un árbol se subió, se escondió porque si hubiera sido mal, lo hubiera pasado mal si lo cogen, pero allí estuvo escondido en el árbol toda la noche. Después ya lo cogió la Guardia Civil. Pero bueno, lo que vamos es a la historia del médico. Se llamaba don José Fos, porque fue de los primeros. Yo no lo conocí, solo he oído. Y entonces cuando se lo llevaron a casa para que le viera que tenía el proyectil dentro del vientre, entonces el médico dijo hay que sacárselo rápidamente porque la peritonitis está ahí ya. Así que hay que sacárselo. Y fíjate tú, si no existía la anestesia, ni existía nada. Creo que uno con una botella de coñada dándole un traguito de vez en cuando al hombrito allí tumbado en una mesa que lo tenían y el otro así al dolor de lo que da el cuerpo extrayéndole el proyectil. Murió. En operación. Era que murió, no murió después, porque Bueno, les trajo el proyectil, pero después murió la peritonitis. Llegaría y claro, pues fíjate tú lo que le había perforado en el vientre y entonces los pocos medios que había, pero lo valientes que eran los médicos y lo que eran capaces de hacer. Una operación, una persona así en vivo, así como está, sin tener la anestesia, pues no existía, ¿no? Aquí no la tenían. Joaquín, ¿no se trasladaban a los hospitales, a Salamanca? Entonces no le daba tiempo a trasladarlo al hospital. Era muy grave, el proyectil en el vientre era muy grave y no le daba tiempo a trasladarlo al hospital. Los coches eran por su ausencia, reinaban por su ausencia. Los coches eran coches carros de caballos, que eran coches de caballos. Sí, había algún coche ya cuando eso. Ya existían porque creo que la bronca fue a cuenta de un coche. Eso fue lo que ocurrió. Pero fíjate lo que era aquel señor, don José, que decía así, que era capaz de hacer una operación allí en su casa mismo, en una mesa normal y corriente, donde al paciente. Y después de eso, pues vamos a hablar, yo voy a explicar un poquito de los médicos que ya estos ya fueron conocidos. Joaquín, hacemos una pequeña relación de los médicos, luego seguimos hablando. Sí, eso te iba a decir. ¿Qué médicos había? A ver, en principio. Pues mira, después era Corbalán, era don Alfredo Corbalán. Vivió ahí en la calle Tomás López, donde estuvo después el Recreo, que fue el señor David el que para hacer el Recreo compró la casa de Corbalán, una cosa grandiosa. Fue un médico que estuvo muchísimos años aquí. Corbalán. Después de Corbalán sería don Perfecto. Y don Perfecto era el médico de cabecera de Inés Luna Terrero, de la bebé. Iba... A ver, sí. Pedro nos pide la palabra y se la cedo. Pedro. Don Perfecto vivió encima del Banco Santander. Sí, bueno. Su hija se casó con don Julio, el maestro, que fue profesor nuestro y de toda nuestra edad. Y efectivamente don Perfecto fue médico de Inés Luna Terrero. Es un caso que ya os digo que no me gusta hablar nunca de ella, porque no. Pero lo que sí os voy a decir es algo que no sabíais. Figuraba en el testamento. ¿De Inés Luna Terrero, ese médico? Sí, yo sé del testamento bastante y era uno de los que figuraba. ¿Sabes? Con una pequeña cantidad en metálico, pero figuraba. Yo te diré que es que don Perfecto acompañó a Inés Luna Terrero hasta Barcelona cuando marchó de aquí, que estaba bastante enferma, y lo llamó y le fue acompañando en el coche hasta allí. Llevó al médico de cabecera de ella hasta y después él se dio la vuelta a su trabajo, pero hasta llevar para hacer el viaje fue con ella. Tardaría un día, que eso no pasa nada, o dos. Lo dudo. Pues no lo dudes, que ha sido No, el señor Víctor, enfermó allí. que ya no vive, enfermó en Barcelona. Fue enferma de aquí. Enfermó en Barcelona, en el hotel
en el hotel. Fíjate, siempre me acuerdo y no me... Si ella alquiló, pues según tengo yo y tengo escritos, dicen que son verdaderos del libro ese que se escribió de Luis Acerrero. En el pues Hotel Colón. Alquiló un chalet en Sitges, al pie de Barcelona, y allí se fue a vivir, y allí fue donde murió. Bueno, dejamos el tema porque no... Ella murió allí. Eso nos lleva para otro murió día. en el Hotel Colón de Barcelona. Te lo garantizo yo. Que es un tema que podemos dejarlo más tema, adelante y estar informados ya os bien. he dicho que no me gusta hablar del tema. Ya, pero bueno, forma parte de la historia de Vitigudino. Se habla mucho de esa señora, de cosas que no saben o que se inventan. Y a mí me molesta hablar de ello. Ya, yo puedo presumir de que soy una de las personas que más sabía, aunque yo era un crío, sabía. Y te estoy diciendo eso, murió en el Hotel Colón de Barcelona. Te voy a decir más. Desde mi casa se le mandó la bendición papal. Ah, me la has comentado alguna vez, sí. ¿Te lo dije una vez? Sí. O sea, te puedo contar muchas cosas, pero que no debo contarlas. Bueno, es un tema para dejarlo para otro día, si os parece, ¿no? Si os parece. Yo creo que no debemos tocarlo nunca. Hombre, Inés Luna Terrero tiene su historia y pertenece también a Vitigudino esa parte de esa historia. No sé, yo me niego mucho a hablar. Pero tiene que ser con conocimiento de lo que se está diciendo. A mí me molesta mucho cuando se habla, porque se hablan muchas fantasías, claro, y muchas cosas raras. Porque ha dado pie a muchas fantasías, cosas que no Pedro. Saben y que las hablan, y a mí me molesta mucho, por eso es un tema que a lo mejor yo me niego a hablar. Bueno, ya veremos, ya lo trataremos más la adelante. dama Proce, señora Terreno, dama Proce, que titula el libro que tiene escrito, que escribió Llopis, ¿no? El señor Llopis. Y ese libro, pues oye, yo no sé si dirá mentiras, pero lo que yo te digo es así, que el señor Víctor iba con el Ford, con ese Ford 8 que tenía ella nuevecito, y fue con el Ford, la llevó en el Ford hasta allí, y llegaron al Hotel Colón una noche con una niebla terrible. Que Víctor ya casi se negaba, y le abrieron la puerta, porque llegaron muy tarde, le abrieron la puerta del hotel por ser quien era, por ser doña Inés Luna Terrero, si no, porque era muy tarde. Escribió el primer libro que escribió de Inés Luna Terrero. Y el señor Llopis tuvo la picardía de que yo estaba en Diputación, iba casi todos los días por allí a sonsacarme a mí ciertas cosas. Y escribió ciertas cosas que yo le conté. Yo no quería contar, pero ese señor sabía y iba por allí. Que, por cierto, lo contrató el patronato, ¿sabes? El patronato. Y ese señor, después de escribir el libro, pidió más de lo que habían convenido. Y hubo problemas. Hubo problemas con el señor hasta que entregó el libro por la cantidad que se había ajustado. Porque una vez terminado pidió. En ese libro ya sabes las cosas que ponen. Yo te he contado a ti una frase que pone... Sí, de ella muy poco. Dedicada a mi padre. Sí. Y tu padre era el que en el cuartón hacía y deshacía con el ganado. Lo que él hiciera para la bebé estaba bien hecho. Los tratos que hacía el señor evangelista con Kiko, que era el encargado, eran sagrados. Porque ella decía, lo que diga Kiko, lo que diga de Kiko. Le compraba los ganados. En fin, yo me puedo extender mucho, pero es que no interesa. No, y lo dejamos Vamos para a hablar otra. de los médicos. Para otra ocasión. Vamos a hablar de los médicos. ¿Por cuál? ¿Qué médico bueno, iba? pues yo hablaba por don Perfecto. Que vivió sí. encima del Banco Santander. Efectivamente. Suegro de don Julio. Sí. Yo de pequeño, como era casi general, no sé si os acordáis, teníamos diviesos, nos salían los diviesos. Divieso era... A mí me salió unas vísperas de una feria, uno en la cara. Un divieso es una abultación de la piel, ¿no? Sé. Entonces nos ponían hasta tocino ahí para que ablandara. Así, para que se abriese. Para que ablandara. Y yo recuerdo que llegaban las ferias y el practicante dice, ¿pero cómo vas a tener eso? Yo te lo sajo. Y me lo sajó. Y le echó una bronca a don Perfecto terrible, porque lo hizo sin permiso de él. Ah, que había practicantes. Como iba a vérmelo, como me lo iba a ver don Perfecto todos los días, vio que lo habían andado allí, se lo tuve que decir, me lo ha sajado y le echó una bronca impresionante, porque lo hizo sin su permiso. Sí, lógico, que era cosa de... Bueno, pues mira, don Perfecto, y después de don Perfecto vendría don Juan Agustín. Sí.
Y con don Juan Agustín estaba don Ventura, que era el médico titular de Don Vitigudino. Agustín vivía en la calle Santana. Sí, donde Lagare, donde estuvo ahora después el supermercado, efectivamente, allí. Allí vivía, era su casa y era suya propia, la compró. A comprar era suya propia, una casa muy grande y la tenía muy bien. Y fue el primero que tuvo rayos X en Vitigudino, don Juan Agustín. Tenía los rayos X, ¿os acordaréis? Si alguno pasáis por ellos, yo sí, yo pasé por ellos, por los rayos X de don Juan Agustín. Claro, porque luego esto fue avanzando. Sí, hombre, claro, muchísimo. Y con él estaba don Ventura, pero don Ventura no ejercía, tenía siempre a uno puesto por él, en su puesto. ¿Por qué no ejercía don Porque Ventura? se dedicaba pues más a los negocios, a su empresa. Tenía una empresa muy importante que fueron los primeros, él fue el primero que contrató el traer la luz eléctrica a Vitigudino. La letra del Águeda la compró y era suya, era de ellos, era de los hermanos Pérez. Y él era el que dirigía la empresa de los hermanos Pérez, don Ventura. O sea que don Entonces, Ventura a pesar delegaba... de ser médico, se dejaba a un médico. ¿Y quién era el que venía por él? Y por él estuvo, pues, que te lo diga ahora, don José Luis. Don José Luis estuvo por él, y más. Y estuvo también, que te he visto, don Antonio... Don Antonio... ¿Qué te digo ahora? Encinas. No, don Antonio Ejido. Don Antonio Ejido tenía también su historia y ese persona que vivía en la calle Santana, como vivía don Agustín y como vivía el médico forense que estaba, por el forense era titular de Vitigudino, pero solo era de forense. A ver, pero él atendía a los demás. Explicármelo, bueno, di la relación y luego hablamos de cada uno de ellos. Pues don Juan Agustín y después vendría don Antonio Ejido, que estuvo también, don José Luis del Álamo, don Antonio Forense, que era parte, como decíamos, y llegamos hasta don Antonio Encinas, que después de para ir ya son 4 días, los demás ya estaban Hubo también más médicos entonces, porque estaba también uno que vivía en la calle San Roque, enfrente de la... Y ahí al pie de donde está el Banco de Castilla, estuvo el Banco de Castilla, arriba ahí vive otro, y aquí ¿Y el nombre? Por eso ¿sabemos el nombre? Esos son de 4 días, yo de esos ya casi no me acuerdo, porque esos son de hace 4 días. No me acuerdo del nombre, porque a mí me trató ese señor también, el que vivía en la calle Santana. Sí, no he tomado nota porque ¿Pero ¿dónde estaba el consultorio médico de esta gente? En su casa. No había consultorio. Era en su casa. Pero ¿y la gente cuando se ponía enferma, dónde iba? ¿A su casa? Claro. ¿No había un centro de salud? No. O si tenían la iguala, lo llamaban. El centro de salud tardó muchísimo más en funcionar, pero aquí ibas a casa del médico, el médico tenía una habitación ya, porque pasaba la consulta en su casa, don Antonio Encinas, aquí en los pisos estos de la calle El Ciprés, pues ahí tenía no el Ciprés, perdón, la calle El Moral, confundí el árbol, perdón, en la calle El Moral, aquí en los pisos estos que hizo Nicolás, ahí vivía don Antonio y ahí tenía una habitación grande, donde pasabas, iban en el pasillo había una cola, pues igual que se va hoy al centro de salud, era así, porque aquí no se abría el centro de salud, en los demás sitios sí, aquí no. De eso algo me explicará Pedro ahora. Yo cuando lo conocí hacer se hizo muchísimos años antes de abrirlo. Y luego después estuvo mucho tiempo cerrado, donde estaba el antiguo centro de salud. Y cuando ya existió el centro de salud, pues entonces ya dejaron de pagar igualas, porque íbamos todo el mundo allí, como te atendían allí, y no sabías, a lo mejor, pues iban los 2 médicos, pero hacían algo más, y te podían llegar especialidades, ya tal, pues entonces se acabó. Se apagó pagar, pero hasta entonces se estuvo pagando la iguala, no fueron muchos años, la iguala aquella que hablaba Pedro, y los médicos más o menos, los titulares fueron así. A ver, mira, me están llamando para darme datos. Sí. Continúa porque te digo algún médico. Bueno, pues mira, más médicos yo no sé si decimos más, porque aquí hizo Tardáguila. Tardáguila, es que se claro, que está, pero ese no vino de titular, ese que era particular. No tenía el que se quería, ahí está, ese cobraba iguala porque sí que no tenía sueldo. Era lo que se le pagara la iguala. Y cobraba iguala y el que quería iba a su casa, aparte de eso. Entonces, médicos pasaron muchísimo por Vitigudino. Muchos, pero yo te digo los más así, importantes, que el médico titular de Vitigudino, pues después fueron 2, empezó con don Agustín, estaban ya 2. Siempre había 2 ya. Y eran los médicos titulares, los que cobraban su sueldo en la seguridad social y para atender a los enfermos de la localidad donde le tocó, porque don Perfecto estuvo en Yecla antes de estar en Vitigudino.
Y don Juan Agustín también estuvo en Yecla antes de pasar a Vitigudino. De Yecla, pues como ellos eran los que tenían más puntos, como se llama por eso, y que se asciende por la cantidad de años que lleven y como lo valoren, pues así es. Joaquín, mira, han surgido 2 llamadas casi seguidas. Me hablan de un tal don Ignacio que vivió o bien en la Caja Rural o bien donde el Banco Castilla, me dicen. Y había un practicante. No sé si era don Ignacio era el practicante, mira. Y Celedonio era el médico. Don Celedonio era el médico. Pero esos son de 4 días. Te digo, luego, fíjate cuánto hace que hicieron donde está la Caja Rural. Pues hace 4 días. Me gusta la historia de antes, no de ahora de 4 días, que lo conocemos todo el mundo. Que se llamaba Nicolás, que está donde está ahora el Carrefour, por ahí esa zona. Nicolás. Don Nicolás, sí. Vivió, pero otro que le pasa igual. Mira, que lo conocía bien. Tiene una señora morena, que él era muy simpático, muy, ¿cómo le llaman? No te digo bien cómo lo tenía el apellido, era un apellido raro. Y aquel don Nicolás, pues vivió aquí, pero a cada 4 días en los pisos que hizo José Mochorro. Pues tú fíjate, eso es de 4 días. Yo eso los dejo para atrás siempre por eso, porque son de 4 días. No, pero bueno, estamos hablando de hace... Son historias. Son historia, claro, forma parte de la historia. ¿Nosotros somos historia? No. Todavía Hombre, ¿cómo que no? Ojalá tardemos muchísimos años en llegar a ser historia. Historia es cuando ya has pasado el Ecuador. Ya, pero, queda la historia para allí, pero hablar de la historia de donde que estamos... hablas ahora y este libro que todo esto se va a transcribir a un libro, se va a quedar para la historia de Vitigudino. Ahí para siempre. Lo van a leer muchísima gente, hijos, nietos nuestros y yo qué sé, pues va a formar parte de la historia también. Eso me parece bien y el señor que escribe el libro, si hace mención a Radio Vitigudino, pues me parece muy bien. Hombre, claro, pero eso es para que lo lean nuestros nietos. Claro. O nuestros bisnietos, no para los de ahora. Entonces, para hablarle a los de ahora de eso, de nosotros, pues eso no suena bien porque yo creo que nos conocen a todos. Buena gana de decirle quién somos. Pero dentro de 50 años, cuando se va a leer ese libro... Claro, bueno. Hay que ponerlo. Mira, me dicen que el Colegio El Pilar también era hospital. ¿Funcionaba de hospital en aquella época o no funcionaba? Me mandan por WhatsApp. El Colegio del Pilar, sí, era hospital donde llamamos, sí, Colegio del Pilar, que ese no es el Colegio del Pilar. Eso era el asilo y el hospital. Ya me parece que lo hemos comentado, que yo comenté aquí. ¿Pero funcionaba como hospital? Funcionaba como hospital, y es que el hospital no era para curar enfermos, para que el médico pasara y consulta. El hospital era para recoger a los que estaban sin medios, que llamaban los caballeros hospitalarios de muchísimos años. A los soldados heridos. De la guerra, cuando la guerra. Bueno, eso para lo hicieron un hospital de sangre cuando la guerra. O sea, que no funcionó como... Por eso no funcionó como hospital, diríamos, ¿no? No fue hospital como los que hay ahora. No. Eso era hospital, eso era para recoger a jubilados, a señores que no tenían medios para vivir y ahí les atendían, les tenían ahí recogidos, ahí tenían, en fin, como ahora va a una residencia, más o menos era como una residencia. Y luego funcionó también cuando la guerra civil para recoger a los heridos. Luego cuando la guerra civil... ¿De dónde venían? ¿De la guerra civil? Claro, de la guerra. Pero ¿cómo los traían aquí o cómo Aquí los traían para recuperarse. Pero sería de por aquí cerca, claro. No, venían de muy lejos. También hubo heridos. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Venían heridos porque es que, como le pasa a todos, tú ahora si te caes y te rompes un brazo, pues tienes que pasar después para la rehabilitación, ¿no? Pues aquí venían para rehabilitarlos, no para operarles. Y aquí les rehabilitaban. ¿Y quiénes estaban ahí de médicos en el hospital? Es lo que ya no sé. Si el médico de cabecera y nada más. Pedro, si era un hospital tenía que haber médico, ¿no? Que no era hospital. Era rehabilitación. Pero no era como tal hospital, ¿no? No. Era allí lo que hacían era rehabilitación. Venía uno que le habían dado 2 tiros y ya había salvado, ya estaba, en fin. ¿Y quiénes estaban ahí para atenderles en el hospital? Las monjas. ¿Las monjas? Ahí estaban las monjas, estaban las hermanas de la caridad. Estaban ahí. Ya había una superiora. Pero algún médico tendría que pasar ahí. El médico de cabecera. ¿El médico de cabecera? Iba para allí, sí. Y no sé si vendría algún médico militar de vez en cuando, creo que llegaría, pero esa cosa ya de mí yo no llego yo a ello. Vendría algún médico militar, porque es lógico, porque eran militares, y aquí les atendían y estaban rehabilitándose. Era otra cosa.
¿Y cómo se sustentaba ese hospital? ¿Con qué se qué subsistía? Mira, ¿Con qué? subsistía porque tenía el patronato, que eso es un patronato que existe, Pedro lo sabe Que bien. estaba en el Nueva Terrero patronato. también, entonces, ahí. No, en el Nueva Terrero no tenía que ver nada con eso. Era el patronato de... ¿Cómo se llamaba eso? Que ahí están... Santiago Moro Fuentes. Santiago Moro. Entonces dejó un capital bastante importante en dinero en el banco y los réditos eran para subvencionar ese hospital. ¿Quién era este y el señor conducto. Ignacio? Para Fue dejar el que hizo el colegio. el colegio donde El está colegio de la ahora. calle San Roque y Sí. el que hizo este. Vale, ¿y ese señor? Eran, ya os dije un día, hablamos aquí un día, de que había una placa dedicada a su hija. Ah, que fue vale. monja de la Caridad. Que son los que están enterrados en el... Exactamente, que decía a Sor Victoria Cruz Moro, cofundadora de este colegio, que fue su casa natal. Y entonces él dejó fondos económicos Sí. para... Él fundó Sí. esos dos colegios. Sí, y luego fondos económicamente fondo, claro. para poder... Económicamente no sé. Sí, económicamente debes de saber. Tú Porque eso perteneciste me a ello, ¿no, imagino- Pedro? Las monjas No perteneciste tú. Tendrían su congregación, que no solo era en Vitigudino, era en toda España. Y aportaban Y económicamente... aportaban fondos posiblemente unos No. colegios a otros. Aquí se mantenía no solo con los fondos del patronato. Pedro tuvo que pertenecer al patronato, porque el alcalde es el alcalde vitigudino del patronato. Sí. Bueno, pues tú tuviste que Sí, pertenecer sí, al patronato. el alcalde de Vitigudino Y siempre entonces ellas se valían porque ganaban dinero, porque es que tenían muchos estudiantes ahí y que le cobraban una... Pero cuando fue los estudiantes estaba el hospital. No. Sí, el ¿Ah, hospital sí? estuvo junto con los estudiantes. Los estudiantes estaban estaban en la calle, estudiantes en la y calle hospital. San Roque y el hospital estaba donde está, enfrente de la Plaza del Mercado. Los estudiantes todos eran en la calle San Roque. Ah, vale, Efectivamente. no estaban mezclados. Y el hospital, estaban mezclados. Y lo que sacaba de una cosa era también Era para pagar los los dos. gastos del Sí. otro. Era para la misma Se fundación, unieron porque eran de la misma congregación. claro. Ajá. O sea que las mismas monjas eran de la misma congregación. Entonces lo que Sí. sacaban de un lado era para poder solventar económicamente los gastos del otro también, o bueno, de los dos. Así Y ahí era. en el Colegio del Pilar, pues daban clases de muchas cosas. Tú te sorprendiste un día. Sí, cuando mecanografía. te decíamos que daban ya contabilidad Sí. y mecanografía en Sí. aquellos tiempos. Claro, y vosotros pagabais una cuota por ir Se ahí. pagaba por ir ahí. Y ahí se sufragaban los gastos de los dos. Hombre, y en el otro lado también sacaban algo, porque vivían también de limosnas, había quien daba dinero, quien les daba, en fin, les sustentaban, les ayudaban, porque tenían a varios hijos de Vitigudino que estaban allí. Era como una Sí. residencia o un asilo, se Como llamaba una antes. residencia, igual que un asilo, claro. Era un asilo, antes Era un asilo. no era residencia, era un asilo. Era un asilo. Y la gente pagaba por Mira. estar allí, recogida. No, a los pobres de solidaridad no cobraban, pero los que no eran pobres de solidaridad sí tenían que pagar, ¿eh? Ajá. Eso sí tenían que pagar una cota, sería poca, pero pagaban una cota por estar allí. Bueno, Y nos los centramos de los nuevo- que eran pobres de solidaridad, eso no pagaban nada. Eso. Nos centramos de nuevo en los médicos que estábamos hablando. ¿Cómo era la vida de un médico en un pueblo? Contadme. Él se dedicaba todo el día a esto, ¿no? A esta profesión. Todo el día. Y había mucha población. Entonces había más de 3.000 personas habría aquí, ¿no, Pedro? Ahora estamos... Las 24 horas del día estaban pendientes de la población. Ya te digo yo sus que cuidados. don Lo Perfecto, mismo lo que fue el llamaban a las médico 3 de la de mañana que a mi las 3 del casa, mediodía. pues estaba en las mañanas y en las noches, en las tardes, era una obligación, no obligación, pero tenía por costumbre, no sé si era obligación, pero costumbre pasar visita a los enfermos. Y luego a cualquier hora que lo llamaras, te iba, porque mi madre estudió, como dije antes, que estuvo enferma, pues hasta las 3 de la noche, que el practicante entonces, no sé por qué no iba el médico a ponerle las inyecciones a las 3, a las 4, a las 5 Madre de mía, la no quiero mañana. pensar las inyecciones, porque a mí me ha llamado una persona, me decía, mira, veíamos cuando nos ponían esas inyecciones, el practicante Ignacio, creo que era. Don Ignacio, sí hubo varios. Antes practicantes. antes de don Ignacio aquí un tal Regino. Sí. Regino, Regino. era practicante. Era practicante y eso estuvo, pues seré por el año 55, 57. Y antes hubo otro, recordar don Juan, ¿te acuerdas de don Juan?
Que era practicante también. Era practicante también. Había un Había- practicante titular. Era médico y practicante. No. Era Ah, una no. cosa era el practicante y otra cosa era el médico. No, pero estaba el médico y cada médico tenía un practicante. No, había un practicante general también. Ah, que para tenía- todos. Para todos. Había antes, porque yo me acuerdo de oírle decir a mi familia, había un tal don Tomás, más antiguo todavía que estos que estamos hablando. Porque Sí. eso ya, como tú dices, eran más modernos. Había un tal don Tomás. Luego, pues estaría, no sé quién estaría de eso. Luego yo me acuerdo de don Regino, porque era practicante de mi casa también. Y luego vino otro muchacho joven, que era un Viva la Virgen, Sí. se iba a Salamanca cuando quería, dejaba el pueblo abandonado, porque yo tuve que enfrentarme con una señora que le dejaba las jeringuillas aquí para ponerle una inyección a mi hijo al mayor, porque estaba enfermo de anginas o de no sé qué, y no había practicante. Y ya le dije a la señora que tenía, le digo, deme usted la dirección, que voy ahora mismo a la Guardia Civil para que venga a poner la inyección. Luego que se vaya donde quiera. Y ya me dejó ella las jeringuillas Sí. y se las puso, pues, no voy a decir que se las puso porque entonces las tenían prohibido al poner inyecciones a particulares. ¿Eh? Se la puso y luego yo al día siguiente digo, pero dígale usted que vaya a buscar las jeringuillas a mi casa, que yo no se los voy a traer. Y fue aquel día y la tuvimos. Porque Porque no estaba aquí, abandonaba, terminaban las mañanas y cogéis desaparecida de aquí. sí, y si venía una urgencia, normalmente tenía que estar el médico o el practicante. Si era para inyecciones, el primero que tenía que estar es el médico. Sí. Y luego si el médico le recetaba inyecciones o pastillas entonces eran más inyecciones, porque era lo que se recetaba. Pero le ponían las inyecciones. Fíjate que voy a hacer una cosa. Y dices tú, Abel, que estaba prohibido poner inyecciones gente que no tuviese. Bueno, yo conozco, me han contado historias de pueblos que estaba el médico y luego si había una persona que ponía inyecciones, pues a lo mejor ponía inyecciones, sin tener titulación ni nada. Solían hacerlo, ¿no? No, este no tenía título ni nada más, que sabía poner inyecciones. Y las ponía. Y cuando no estaban aquí los practicantes o compromisos que tuviera él o eso, Pues los oye, ponía. haz el favor, ¿me puedes poner una inyección? Exacto. Últimamente ya se negaba porque, claro, podían un día denunciarlo. Ujú. O la cosa salía mal y a ver. Pero sí, aquí hubo gente, ya te digo, que a mi hijo le pusieron una vez uno que no era practicante ni nada, nada más que sabía poner inyecciones. Hablamos ahora de los consultorios que tenían en sus casas, porque ya en alguna ocasión hacían operaciones incluso, ¿no? Sí. Aquí en sus propias viviendas. ¿Cómo era eso? A Don ver. Antonio Encinas tuvo la clínica, como te dije anteriormente, al final de los portales del Junco. Portales ¿Una del clínica Pavo. de qué? Ahí Y la allí Angelita. Angelita, la de teléfonos, allí vivió y allí tenía montada su clínica. ¿Pero una clínica de qué? Porque era especialista en Hizo qué. operaciones sencillas. Oftalmología, Apendicitis, Era oftalmólogo y de los buenos, porque él le dio clases Barraqué. Bueno, Y fue alumno de Barraqué, o sea que era... Y yo fui una vez a un médico con un hijo mío, a un especialista, y me dijo, hombre, ¿cómo viene usted aquí? Teniendo usted como tiene allí al lado a don Antonio Encinas, que es de lo mejor que hay. operaba un compañero en suyo. su propia, de una clínica en su casa, ¿no? A mi madre lo operó de los ojos, creo que lo operó este señor, que había hablado también aquí. Que luego después, bueno, tuvo que ir a Salamanca, en fin. Pero que operaban, tenían todos los medios para poder operar, claro, si se operaba. operaciones sencillas. Si apendicitis, estás hablando. Y algún chaval de fimosis. O no sé yo, ponerse en manos así, bueno, en fin, aquí en un pueblo, ¿no? Y de cataratas Sí. dejaba muy bien, ¿eh? De cataratas, y yo oí decir a quien no, pero porque eso pasa con todos. Hay veces que no te queda bien y otra vez quedar bien, ¿no? Pasa con todo, pero era muy bueno. Y tenía don Antonio Encinas. Y para graduarte la vista era fenomenal. Era de lo mejor que había. Por aquí no había otro como él. Oye, Era el mejor de todos. ¿y las anginas? Eso hubo varios. ¿Operaban de anginas? ¿Cómo era Sí, esa sí. operación de anginas? Contarme. ¿No habéis visto alguno operar de anginas? Yo no. Yo sí. A ver, Yo vi a operar ¿cómo a mi era hijo al aquello? mayor. Pues mira, Antes venían algunos martes Sí. operadores de Salamanca aquí a Aquí, Vincudino. a operar de Operaban anginas. y un señor que era de Villares, don Jerónimo, don
Granjero, se venía a operar aquí, ahí a donde estaba el banco Español de de Crédito. crédito, ahí operó a mi hijo. Ahí operaron. Le ponían, cómo había operaban? que llevar una sábana. Una sábana. Se le ponía la sábana bien atada atrás y bien para que los brazos no se pudieran mover, quedaba inmovilizado el niño, y entonces le abrían la boca, le echaban, ya tenía una anestesia, y como parecía una tenaza, un alicate, le metían para adentro, le agarraban la angina, la retorcían, se la arrancaban y fuera. ¡Qué dolor! Así era. Era así. Lo pasaban los críos terriblemente mal, ¿eh? Y el que era mayor, peor, porque también se la quitaban a los mayores. ¡Ay, Dios! El que era mayor lo pasaba peor. Pero antes operaban mucho de anginas, vamos, operar. Sí, muchísimo. Se puede, entre comillas, lo de operar, porque yo creo que yo era... Eran ¿no? veterinarios que operaban. Madre mía. Aquello tenía que ser el niño que fuera, vamos, a aguantarse el dolor de anginas, lo que No, fuera. porque el niño no se daba cuenta. Este tal de don Jerónimo aquí en Vitudino tuvo que hacer, pero muchas operaciones. De anginas. Porque había dos médicos aquí, uno de don Jerónimo y luego había otro que estaba en casa de Pelao, que era el que mandaba operar de anginas. Iban primero al, no sé cómo se llamaba, también venía de fuera. Iba a casa de Pelao. Y de anginas, a don Jerónimo. Y don Jerónimo a operar de anginas. Yo te digo que mi mujer tuvo una con este don Jerónimo, porque ya no sé si se habrá muerto ya este señor. Viene Sí, que se ya muerto mayor, por la ya era edad que mayor. tenía. También el mayor mío padeció de anginas. Y entonces fue a este médico y le dijo que a este médico de casa de Pelao, y le dijo que fuera a Jerónimo. Y fue mi mujer con el niño a casa de Jerónimo y le dijo, vengo aquí porque me la han mandado pero no te le toque usted a anginas porque no quiere. Por este niño yo lo operaba de anginas. Bueno, usted lo operaba porque no, pero como no es suyo, usted a este no me le toque, ¿eh? Y tuvieron sus palabras con el médico porque lo quería operar a toda costa. Y pues de ellos que dejé y nunca volvió a padecer. Lo operaron después, ya de un poquito mayor de anginas, pero lo operaron en Salamanca. Florindo Conde. Que fue O sea, el que médico, Florindo Conde, que era el médico. O sea, que tu hijo se libró, ¿no? Se libró Es que de... hay una forma de quitar las anginas muy cruel, ¿no? Era como entonces había todo, pues y cuando operaban aquí de apéndice, ¿qué podía tener un médico aquí instrumental para operar? Pues tenía pues 2 bisturís y nada más. Digo yo que no. Y a veces se operaban de apendicitis a saberse si era apendicitis, ¿no? Es Porque que ¿cómo? apendicitis antiguamente pues era como sacarse una muela. Porque yo me acuerdo que decía, donde entre el apéndice, decíamos el apéndice, Sí. hay que operar a toda la familia. Así. Y ahora pues no se ha vuelto a olvidar a mentar que a fulano le han operado de apendicitis. Uy, Entonces en una casa operaban a uno y al mes a otro y al otro a otro. Pero mira, Y perdona, a todo el pero mundo. que te haga un inciso, pero es que la apendicitis ahora no existe casi. Entonces era porque los perros que morían, todos los excrementos, todas las cosas estaban dentro de las ciudades. Hoy día no. Y aquello producía la infección en la tripa esa que llamábamos. Bueno, pero Y ciertos entonces, entonces ahora no se- existe eso. Ahora la no se- higiene. Ay, pues, ahora ya en fin, poca gente, pero claro. hombre, se puede operar, pero ya no es como era antes. Ya no. Antes, Antes entraban en una casa y era raro en la casa que entrara que no esperaban después a 3. madre mía. El famoso cólico miserere, que se Esa- decía. que había gente que fallecía del cólico Mucho, de miserere, primero ¿no? muchísimo. Normalmente Sí. eso era una enfermedad que al que le entraba ya no tenía solución. Ninguna. Pues no se operaban, No, entonces. es que no había una operación hasta que no empezó eso. No había medios, no había No quien había supiera medios. hacerlo. ¿Conocéis algún fallecido La, del...? la prueba estaba que, mira qué nombre le daban, cólico miserere. O Sí. sea que al que le entraba el dolor ese ya no tenía solución. Pues es que Yo- es peritonitis, ¿no? Es Sí, la sí, sí, apendicitis era la que se- peritonitis. Era. Terminaba en peritonitis y ya había solución. Yo conocí a un señor de aquí, se llamaba Ramón Vicente, vivía abajo en el Paseo del Socorro, y era joven, muy joven. Pues la nos dieron lo que era hasta que no tenía peritonitis. Cuando tenía peritonitis le llevaron a Salamanca y no tuvo solución. Murió muy joven, murió recién casado, muy joven. No era el marido de la Petra. El marido de Petra, obviamente. Y eso ocurría, pues no es que no lo detectaban, no tenía el medio para detectar esas cosas. claro. Y claro, cuando querían, pues ya no había solución. Oye, ¿y los partos? ¿Cómo se hacían los partos? Eran en casa, ¿no? En casa todos. La gente las mujeres De eso daban a luz. tendríamos mucho que hablar.
Ahí José Ramón nos puede hablar algo de eso. Ahí se sabía que no había cambios de muchachos como puede haber ahora. Es verdad, porque... Entonces sabías que el que nacía en tu casa era tuyo. Pero a mí me llama la atención porque... Fíjate las cosas que habría antes, que yo recuerdo a mi madre que me los contaba. Daban a luz y venía una señora que ni siquiera era el médico. La partera. La partera que había en el pueblo. Había una señora que entendía de partos y esa era la señora que iba a atender a la que daba a luz, ¿no? Sí, sí. Y luego había cosas muy raras. Porque no se podía levantar de la cama, no podía comer, no se podía lavar. Aquello era un pequeño desastre, ¿no? Sí, como vendaban a los niños. Y hoy día pues tienen que ser libres. Vosotros que tenéis experiencia, no sé si vuestros hijos nacieron en Vitigudino o en Salamanca. Bueno, a mí los tres mayores nacieron aquí. Aquí, ¿y cómo era aquello? Pues atendidas por el forense, don Antonio González Matos. Que no me habéis hablado del forense, es verdad, luego hablamos del forense. Que era el médico nuestro. Sí. Y fue el que nació los tres primeros. Y en la última, pues mi mujer cogió miedo. La última que fue la niña. Y fuimos a Salamanca al doctor, ¿cómo era? Era muy célebre también en Salamanca, la clínica, no me acuerdo, bueno, total, que fuimos a Salamanca. Y entonces a don Antonio eso le sentó un poquito mal que la última no la atendiera él. Sí. Pero fuimos a Salamanca porque mi mujer cogió miedo. Era ya la cuarta y fuimos allí. Pero luego tenía en los primeros partos, pues había la señora Agustina, que era hija de un guardia. Sí. Era la mujer de un guardia. ¿Cómo se llamaba? ¿La partera? La partera. La partera que iba a los partos. En la plaza de San Roque vivía. Sí. Y luego iba, pues después del parto, que la atendía el médico. Atendía el médico nada, y luego iba la partera. Iba la partera también, para luego lavar a la criatura, la lavaba, luego iba ella a lavarla durante no sé qué tiempo, durante un tiempo, iba a lavarla, a cambiarle los pañales, para enseñar a la mujer, mi mujer como era la primera, pues no sabía cambiar pañales. Y le iba a enseñar a cambiar los pañales, porque entonces había pañales, telas. Eran no es como ahora, que ahora hay los picos, Sí, no, ahora son pañales, ya no hay picos. Antes eran el pico, la gasa... Antes era el pañal. Ahora son de poner y tirar. Claro. ¿Y antes cómo eran? Pues, de telas. De tela, una tela corriente que le hacían una costura, una tela cuadrada. La hacían en casa. Y le ponían en casa, se la hacían en casa. Vale. Y luego ya, de los primeros picos que hubo aquí, posiblemente los usara mi hijo, el mayor. Porque un amigo de mi suegro fueron a París en una excursión y vieron, y como eran muy amigos de mi suegro, pues le trajeron, no sé si 2 o 3 o 4. ¿El pico era? Ya no era el pico, era no sé cómo le llamaban, el culozo, lo mismo que ahora las braguitas de plástico, pero en tela. Ajá. Porque el pico era otra cosa. El pico era la gasa, luego se ponía como una especie de braga, pero abierta, que tenía como unos cordones, se ataba atrás y adelante, para sujetar la gasa. Eso ya sería más moderno después. Ajá. Yo eso no lo conocí en mis hijos. Bueno, ¿cómo era el parto? Explícame, pero aquí, en Pues el parto, pues yo como era el primero, pues no me enteré. Yo estaba acojonado, como todos me supongo, porque yo asistí al nacimiento de los 3 mayores míos. Pero no dejaban entrar a los hombres, ¿o sí? Sí. Sí. Vale. Bueno, entonces era... comienzan los primeros síntomas y llamas al médico. Y llamas al médico. Y el médico dice, pues mira, pues sí, pues es parto, pero parece que cada cuánto le dan los dolores pues de dilatación. Pues lo que fuera, cada 5 minutos, cada 7 minutos, cada cuarto de hora. No, pues todavía no está. Esto todavía tarda. Y el médico del primero mío pues estuvo desde la hora que se avisó que fue el día de San Juan. Me acuerdo. ¿Nació el día de San Juan? El día de San Juan. Se van a poner duros. Que estaban los muchachos de Ronda Paí y mi mujer estaba dando a luz. Y nació a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana. ¿Y comenzó cuándo? Comenzó pues de noche a las 11 de la noche o a las 12 de la noche. Claro, no había epidural ni había nada. No había nada. Aquello era... A dolor vivo. Sí. Y el médico se iba y luego volvía. No, aquel estuvo todo el día allí. Se quedó toda la noche. Se quedó toda la noche. Era el médico nuestro de particular. Sí. Y se quedó toda la noche. Bueno, y nace el niño, cuando nació ya, pues yo no sé si le tuvieron que dar puntos, creo que sí, unos puntos porque rasgó, y se fue el médico.
Y luego ya quedó allí la comadrona, que era la que le enseñaba pues a ponerlo a mamar, a ponerlo a... Claro. En fin, a todo eso. Y esa fue la experiencia. Luego ya los otros dos pues pasó lo mismo que el este. Los tres nacieron contra la mañana. O sea que... Sí. Pero si el parto se complicaba, las mandaban a Salamanca. No, los hacían aquí, porque entonces a Salamanca pues mandarían a muy poca gente. Pero si le ha complicado... Si era complicado, Hombre, yo me acuerdo a una señora de aquí de Vitudino que dio a luz la primera y la tuvieron que mandar a Salamanca. Vino una ambulancia, de aquellas ambulancias grandes que había, que parecían del ejército. Sí. Y lo llevaron a Salamanca y en Salamanca le darían, no sé. Es que había, en algunos casos, mujeres que han muerto de parto. Sí, Yo sí. conozco, en Yecla por lo menos, familia mía, hermana del padre del hermano de mi madre, murió de parto precisamente. Era de Cuadramiro, creo que era. Y murió de Y parto. así era, y después luego ya cuando nació la niña, pues fuimos a... Si era un médico muy célebre que había... es que no me acuerdo cómo se llamaba, el doctor Ferreira. Ferreira, otro médico. Tenía una clínica. Tenía una clínica Salamanca. de... Ahí nacieron mis 4 hijos. Sí, en ¿Ah, Ferreira, sí? que tenían era una calle que salía de... Corrales de Monroy. Corrales de Monroy, que salía de Era particular. y allí fue cuando después ya no vino ninguno más. Era lo que Ya fue. 4 ya cumpliste. Sí, entonces eran 6. ¿Cuántos fuisteis vosotros? 8 en algunos casos. Yo he tenido 4. Pero No, digo fuimos tus padres. 5 hermanos. 5 hermanos. 5 hermanos. Entonces de 5 había muchos, de 6 también. Ahora de ya 7. 1 ninguno. 1 suele ser, 2 ya, bueno, pero ya como más no. pero No, es que- en los pueblos más pequeños yo creo que la natalidad era mayor, porque No, había yo- gente que tenía 8, Es 9 que ahora los jóvenes no saben cómo se hacen los niños. Yo creo que es eso, debe ser. Nacen porque nacen. Oye, que había familias que tenían 8 y 9 hijos, sí. ¿eh? De los que Dios nos mande, Mira, decía, 20 ¿no? y 20. como Para- aquí Bueno, hubo 20 es verdad, Uno que Franco le hizo la casa aquí. ya. ¿Quiénes son? Pero 20, pero porque fueron de distintas mujeres, Sí, ¿no? fueron Algo de más así. mujeres. De una mujer 20 Pero, por ejemplo, no da tiempo. Pedro, tú te acordarás de cuando mi abuela vivía allí en la calle frente de los Hermines, que nosotros todavía estábamos en casa de mi abuela. Y es porque en las noches de verano, para allí se armaba, parecía aquello, no sé, la inclusa. Claro, hay muchos niños. Eran muchos, porque las puras, ¿cuántos La tenía? María Pura. Tenía la tira, vosotros que eran 6, Fermín también que eran 5 o 6, Mi hermano los le cucos decía, que eran no sé cuántos. Pero María, ¿cómo tienes tantos muchachos? Y decía, para un vicio que tiene Jacinto, Ay, por favor. eso le contestaba. Jacinto era el que tenía el vicio. Marido, entonces no había televisión. Las mujeres no tenían, eran No los había hombres. televisiones ni No, que nada. digo que las mujeres no tenían vicio, eran solo los hombres, ¿no? No, las mujeres lo callarían. Según No, ella. según ella era el Según vicio que ella, tenía Jacinto. Un ¿no? vicio que tiene Jacinto. Pues vamos a dejarlo, ¿no? Luego Qué los del bueno. cuartel, que también había Bueno, los carretos, que eran muchos era ya un barrio también. de Era- muchachos. Por eso nosotros estábamos allí todos los Qué días. alegría, ¿no? Ver tantos niños es una alegría. Los Bueno, aquí corrales- cuando, los fíjate, cuando corrales de mi comulgaron casa aquí, estaban en siempre Vitudino, llenos cuando de comulgué yo, muchachos. comulgábamos 100 y pico muchachos. 100 y pico. 100 y pico. Madre mía, fíjate. Y ahora, si comulgan, ¿cuántos? 30, digo yo, no sé. Bueno, pero mira, esa cosa es mejor que no hablar de ellas, dejarlas. Pues yo recuerdo cuando íbamos a la escuela, al colegio, muchos llevaban los zapatos todos los días los mismos y los mismos calcetines. Pero muchos, ¿eh? Hombre, los mismos O sea, zapatos. Ya, claro, pero o sea, los zapatos eran de los que le dieron el día de nacer, de los que vino al mundo. ¿A que van descalzos? Hombre, claro. Como eran ¿Cómo lo tantos, pues había muchos. Yo no quiero La pobre comentar. María que hablaba, Descalzos. la que tenía muchos hijos, en los domingos los dejaba a todos los hijos en la cama para poderle lavar la ropa. Ahora dejaba en la cama. Claro, es que había muchas necesidades. Ay, Claro, de eso sí eso. que tenemos que hablar otro día, de las familias. Eso, yo quería desde aquí preguntarle a José Ramón, que él por su trabajo
alguna cosa te ocurriría a ti con los partos, con las mujeres que estaban de parto. Yo Ah, es verdad. ¿No te ocurrió algo? Porque a mí sí que me ocurrió. Yo fui taxista también. Para el transporte. para Es el que transporte. para la Para el próxima transporte. semana Bueno, tenemos el transporte, ¿no? Ya Claro, tú tengo tuviste... anécdotas que contar bastante Sí, sobre yo eso. tengo Sí. también alguna, también Muy bien, pasaron también. Muy bien. Bueno, contadme, porque no hemos terminado con lo de los partos. Porque ¿cuánto tiempo tenía que estar una mujer en la cama, sin moverse, después que daba a luz? La cuarentena. 40 sé, días porque en la entonces- cama. No lo sé. Sin salir de casa. Sin Eso salir era de así. casa 40 días, ¿por Y qué? lo primero Bueno, que era- tenía que salir era para ir a misa. Lo primero que te La decían que no era... había ido a misa no podía... no podía salir a No otro podía sitio. salir. a Pero otro eso no era cuestión del médico. No. Ah, bueno. Eran las costumbres. Eran costumbres. A ver, Es que lo primero que te explícame eso. decían era que los 40... la cuarentena, que era... Que no, de que eso que tú había que sabes, guardarse, nada, ¿no? había que Pero hay guardarse. gente que se queda embarazada en la cuarentena, ¿eh? Sí, O sea, que algo no se aunque te respetaba, dijera ¿eh? el médico que cuarentena, pues la veintena o la semana y ahora... Si vas a un bar, te encuentras allí con que tienen algún niño que ha nacido hace 3 días. Sí, ahora ya salen, ahora. Pero vamos a ver, ¿cuál era el problema de que no podían salir de casa? Según el médico, no según la iglesia. Según el médico, ¿por qué no se podía salir de casa? Porque entonces había un peligro, igual que entonces tenías que bautizarlo a los 8 días, no te dejaba la iglesia más, porque podía haber peligro de muerte y morirse el niño. Sí. Y tenías que te lo obligaba a la iglesia a bautizarlo. bautizarlo a los 8 días. Y- Y sin embargo hay gente ahora que te dura 2 meses o 1 mes o 3 meses Oh, y no lo oh, bautizan. años. Pero O y no se entonces, bautizan. entonces si lo bautizaban a los 8 días, la madre tenía que salir al bautizo. Pero es que después o no iba al bautizo. No, la no mayoría iba. de las madres no No iban al bautizo. salían la primera vez. Por ejemplo, te voy a decir el caso del segundo mío. El segundo mío nació el 12 de diciembre Sí. y salió mi mujer a misa, que decía salir a misa por Navidad, el día 24. 24, 12 días. 25. Y era el segundo que tuvimos nosotros. Sí. Y entonces a lo mejor, pues una vez saliendo a misa ya puede salir, porque era costumbre entonces, cuando salía a misa, ir a desayunar a casa de la suegra. Ay, qué costumbres había Eran más. costumbres. Sí. Y después ya pues hacer vida normal. Yo me acuerdo que cuando nació mi segundo hijo, pues el día de aquel era un día de Navidad, Sí. o Nochebuena, y hacía un día, pero de esos, Frío, agárrate, frío. no te menees. Sí. Y entonces le dijo a mi madre, no vayas a esa casa a desayunar porque ya vendrás otro día, pero hoy no vengas por el niño, Ajá. porque es que estaba un día malo de verdad. Pero, ¿y la madre iba con el niño a misa? A misa. ¿Y lo recibía el cura Lo a la recibía puerta? El cura en la puerta, lo llevaba al altar, allí le daba una bendición, no sé qué, la mujer iba con una vela, El primer día que salían, el primer día que se salía a misa. Y luego ya, pues, una vez saliendo a misa, pues ya... o sea, que si vida no normal. ibas a misa no podías salir a la calle. No. No. Normalmente no se salía, creo yo que no se No, salía. entonces, Figúrate que yo sé alguna historia aquí que bien seguro que Abel la conoció, Pedro no sé si también la conocería, pero aquí en la ermita del Socorro iba mucho la gente después de haber tenido un niño a rezar, ¿no? Y entonces había un sitio que llamábamos el Carril, que era desde la calle La Huerta, del camino ese que hay por allí, había por la finca que era de tu esposa, por la finca esa, que no estaba cerrada, no existía la finca, que iba a dar al pie de 2 árboles que había allí muy grandes, ¿verdad? Y la que no había ido a misa tenía que ir por el carril a ver a la Virgen. La que había ido a misa iba por la carretera. Bueno, pero Pero la que fuera por la carretera era pecado ¿Pero mortal, qué ¿eh? pasaba? ¿Que dar a luz y no iba a salir era un pecado o qué? No, es que, no sé, había algo Era que... Eran costumbres, costumbres. era costumbres. Eran costumbres. Había algo que era así. Bueno, ¿y la alimentación de la mujer una vez que daba luz? ¿Qué alimentación era? Un pollo. ¿Pollo? ¿El caldo? El caldo del gallo, el gallo. efectivamente, la gallina. La carne se la comía el marido y el caldo ella, ¿no? Yo no sé de eso, pero yo me acuerdo A que ver, contadme porque... cuando nació mi primer hijo, pues el forense le dijo, ahora que te hagan un... No, fue mi suegra la que me dijo, ¿quién venderá una gallina para hacer...? Gallina Ahora era una- lo normal, Gallina. caldo de gallina era... Dice, vale. ¿para qué? Era gallina. Y entonces nos acordamos que en los portales, os acordáis vosotros que estaba Juan José, que era veterinario de Majujes, que tenía ni granja. Y pues, de recién casado puso la granja allí. Y coño, pues Juan José éramos medio parientes. Y entonces fui yo, Juan José, mira, que me ha dicho mi suegra que necesitan una gallina
para hacer caldo. ¿Qué habéis tenido familia? Sí. ¿Por qué habéis tenido un niño? Hombre, pues la madre de mi mujer también ha tenido otro niño, también pues los mismos días. Tal. Y dice, ¿quién ha dicho eso? Dile a tu suegra que le dé un par de filetes y deje la carne de caldo que tal. Pero dice, porque era costumbre. Era costumbre. O sea, que se daba el caldo. Después de dar a luz, tú imagínate que te dan un caldito. Pues un caldito. De gallina. Caldo de gallina. Tenía que ser de gallina. Que era mucho por eso más... pudieron a Becren. Yo me acuerdo de aquello de decir Juan José, dice, ¿pero qué te ha dicho eso? Dile que le te dé 2 filetes buenos y ya está. Es que era una cosa, después de dar a luz, fíjate que te El dabas a caldo lo de mejor horas. gallinas que decían que tenía muchas vitaminas Sí. para Y la poderse carne, reponer. y la carne no. No, la carne no. Tenía que ser el Caldo. caldo. El caldo. Y con eso ya te apañabas, Con eso ¿no? ya se apañaba. Madre Esa mía. era la primera forma de reponerse. Y luego después, la recuperación que se hacía después de haber dado a luz, ¿cómo era la recuperación? Pues después, una vez que salías a misa, que era eso, pues ya normal. No, una pero vida en normal. casa me refiero. Ah, ¿en ¿Había qué? cuidados especiales por parte del médico, la matrona? No. Lavar a la parturienta, digamos, durante unos Sí. días, pero luego ya nada. La lavaban a ella. Sí. Iban a lavar la casa. Sí, sí. Con lo cual ella de la cama no se movía. No, también se movía, hombre. Sí. Y Todo entonces- era la costumbre según te hubieras criado. Ya. Porque había gente que efectivamente... Mira, yo me acuerdo de un detalle de una señora de Moronta, Sí. que nació un hijo suyo 2 días antes o 2 días después que el mío. Y entonces el mío nació el 24 de junio, el día de San Juan. Y por de esos días nació el de que te iba a decir. Y entonces en ferias, mi mujer lo tenía al niño pues en un cochecito, en la tienda de su padre, allí el crío ya sin nada, ¿cómo le llaman los...? Aquello que se le ponía Sí, no, no sé, sí, eso, ese que cubrían a los niños, que las... Sí, no, era bueno. había un nombre, sí, que sí, era había como que estaba como vendado para como abajo. vendaba, efectivamente. Y lo vi allí que estaba con las piernas ahí, Pataleando. y tal. Y la mujer dice que se quedó mirando y dice, y ya se me fue mi mujer y dice, ¿qué edad tiene? Y dice, pues si está el mío igual que el mío y yo lo tengo con las envueltas. Envueltas. Lo tengo con las envueltas y era en ferias, o sea que habían sido julio y agosto, Fíjate. 2 meses. Y dice, pues si no le pusimos ni envueltas siquiera. Claro. Es que antes se le Y ponía por antes lo visto- eran, según las costumbres, Envueltas. si a esa señora su madre se las puso, pues a lo mejor pues ella también Continuó. se las puso a su hijo. Claro. Pero que- Invita a un par de señoras que vengan aquí. Es verdad que nos Nos contasen cuenten eso, todas cómo sus era. historias. Exactamente Es verdad. los episodios de aquellos tiempos. Sí, porque vosotros sabéis, pero de lo que ocurrió en De vuestra oídas. casa, de oídas, ¿no? De que pasó en vuestra casa cuando dieron a luz vuestras mujeres, pero claro, no es lo Bueno, mismo yo- hablar la voz de la experiencia. Yo para cambiar un poquito, porque tú tenías, para cambiar un poquito, puedo contar una anécdota de un médico, que fue de aquel de Corbalán. Aquel señor aquí existía, no voy a decir nombres, porque fue cierto. La anécdota fue como lo voy a explicar yo. Pues aquel señor iba a visitar a los enfermos a casa, y había un señor que le gustaba mucho el vino. Iba en un burriquillo a hacer sus cosas y el burriquillo sabía el sitio donde estaban los bares, donde estaban las tabernas. Iba desde Casa Majuelas, iba al rancho, del rancho bajaba para Casa Belino, bajaba a Casa Albique, que así se llaman las tabernas, y en todos los sitios el burrito se paraba a la puerta. Y la señora, pues, pasó lo que ahora, llegó una epidemia de gripe, tenía mucha gripe el señor, y llamaron al médico, y el médico fue a verlo, a ver cuánto era. Pero la señora le salió a la puerta y dice, mire usted, don Corbalán, mire usted ríñale, dígale usted, porque bebe mucho vino, y a ver si le podemos quitar la costumbre esa de beber tanta vino, ríñale, dígale. Dice, por eso no te preocupes, que eso me encargo yo. Entró para adentro y el hombre estaba sentado, que entonces iba hacia la lumbre, como abajo, al pie de la lumbre que de aquellas chimeneas grandes que había, en la casa era antigua, y tenía la lumbre abajo y estaba sentado allí en una silla de bayón, al lado de la lumbre allí, y allí tenía al gato al lado, y entonces llegó el médico y le dije, bueno estás, así que lo vio normal, le tocó un poquito, le tomó el pulso y dice, bueno estás, pero tú no lo que tienes la gripe, lo que tienes es el vino que bebes mucho vino. Mire, le dijo la señora, ¿tiene usted algún espejo por ahí de estos portátiles? Y dice, sí,
cáncelo para acá. Llegó el espejo y dice, mírate la cara, mira cómo tiene los ojos, mira cómo tienes, que la gaña así como tiene los ojos. Y eso es del vino que has bebido, no puedes beber tanto vino. Y se volvió el otro, el hombre, y le dice, usted, Corbalán, es un mentiroso. Hombre, encima me llama mentiroso. Dice, sí, señor, porque mire usted la gata que está ahí, qué ojos tiene, cómo está y no ha probado el vino nunca. Ay, qué bueno, hombre. Muy bueno, sí, señor. En fin, volvemos a hablar de los médicos, si os parece, ¿no? Vamos a ver, porque había, por ejemplo, enfermedades que dices tú, la gripe y todo lo demás, ¿eso como se curaba igual que se cura ahora? Por ejemplo, las vacunas de los niños, se ponían vacunas, ¿cómo se ponían? Los niños, eso era... Yo creo que cuando nacieron los nuestros peces, ya sé, porque ¿Se vacunaban? Se vacunaban, yo no sé de qué se vacunaban, pero sé que se vacunaban. Muy poco, lo que más era el tifus, vacunaban. No, pero yo recuerdo, a mí sí me vacunaron, tengo aquí la señal de la vacuna, Sí, chiquitita. ya. Era de la viruela. Era la viruela. Sí. Pero no se vacunaba de más cosas, Y ¿no? nos vacunaban en la escuela. Ponían en fila. ¿A vosotros os vacunaron de algo? Sí, a mí me vacunaron de la viruela en la escuela. Sí. En la escuela es que... Iban a la escuela y ahí iba el practicante o el médico y vacunaba. Y Y el médico. Iba al médico y vacunaba. Y a todos los niños, ¿no? De la edad. De la edad. En fila y os iban poniendo la vacuna, ¿no? Allí iba poniendo- Iba haciendo una rayita con un plumín que tenía, Exactamente. que mojaba llevaba el frasquito que llevaba con la vacuna, y la abría y con un plumín que tenía, mojaba allí y te hacía una rayita en el brazo y a la otro. Ala, Y otro, y no otro te lo detrás. limpie, deja que se seque. Pero ahora a los niños también se les vacuna. Sí, hay Mucho. una cartilla, pero te vacunan de todo. vacunan de todo. Y luego, aparte, las vacunas que no entran dentro de la seguridad social, si las quieres pagar, las pides a la farmacia, te las traen y y los vacunas, pero tienes la cartilla de vacunación, cosa que antes yo no sé si existía la cartilla. Creo que sí, por lo menos yo el mayor mío, que va desde 57 años ahora, creo que lo vacunaban ya en el... Y tenían la cartilla. Yo pienso que sí, porque cada tanto tiempo tenían que ir a recordar las vacunas que le daban Ajá, sí. de recuerdo. Y La algo del tétano, por ejemplo, cuando se ponía inyección del tétano Sí, sí, antiguamente. Sí. También. Sí. Cuando ¿tienes algún problema que te habías una herida Pero o algo con algo entonces de el hierro? tétano era cuando te pinchabas con un hierro o con un alambre de Viscosidad, espino de, sí. de las cercas, de las parcelas. Se pinchaba uno y había que ir y te ponían inyección del tétano. Esto de las vacunas, como eran normalmente, luego era la madre entonces la que estaba La que más se pendiente, quedaba, claro. Pues yo, a lo mejor de oír a mi mujer decir, pues tengo que ir a la vacuna, ahora, no sé, por lo menos hace 50 años hace que sí que se vacunaba. Y luego, ¿se iba a mirar uno la tensión, el azúcar y todo esto? ¿Se miraba antes o no? Antes no se miraba nada. Nada. No. No, de eso no. Ahora sí, ahora nos hacen ir cada Todos los mira, meses, ¿no? Este me ha dado esto. Un y no lo he polvorón que comido te ha dicho porque de esto ni verlos sí, pero comerlos. Bueno, antes no se comía porque no había, o sea que... Ese es el detalle. Ahí Antes no está. se comía porque no Exacto. había. Pero antes ni se iba a mirar uno al médico la tensión tampoco. Nada de eso. Entonces De no eso. había El colesterol, el azúcar... Nada, eso nada. Eso no existía en aquellos tiempos. No se conocía. No se conocía. Se daban puntos. Sí, Si había una herida, se daban... Sí, eso sí. Eso sí, te daban puntos, ¿no? O sea, que eso se conlleva. ¿Se iba normalmente al médico o no? Como ahora que, bueno, voy al médico, tengo no sé qué, y se iba, ¿no? No. Entonces tenías que estar ya muy mal para que llamarse el médico que te fuera a ver a casa. Si no, no... Ahora por bobadas, como van muchas veces, digo, exactamente. o vamos. Sí. No existía eso. Ahora vas porque no te cuesta nada. No, yo no digo Ya, que no, vayamos sí, ya. por vicio, ¿no? Pero normalmente siempre vas a por alguna razón. Pero como antes, es que antes no se iba al médico. Yo creo que antes se cuidaba la gente menos, no es que yo crea, es que se cuidaba menos, Yo me ¿no? acuerdo que yo siempre Sí, decía... se desconocían. Se Claro. desconocían todas Se las cosas. desconocían las enfermedades. Yo siempre decía que al médico de cabecera, que se llama el médico de cabecera, que era el que pagabas, yo decía que yo quería pagarle, pero por casa no lo quería ver. Claro. Yo siempre decía eso. Y sin embargo ahora, pues, como tú dices, que tienes tensión, a la tensión, luego ya te saca la tensión, que tienes azúcar en la sangre, que tienes no sé qué, que tienes... Que antes no se hacía eso. Y antes no. Claro, pero echemos la vista atrás y miremos cuándo fallecieron, por ejemplo, vuestros padres o vuestros abuelos, a qué edades. Sin embargo, ahora... Antes moría gente, bueno, como hay ahora.
Era uno viejo a los 60 años, era Sí, ya uno sí, viejo. Exacto. Yo tengo un Tu recuerdo... padre, que yo lo conocí, ¿cuántos años tenía cuando murió? Mi padre ya tenía 96. Fíjate, 96 años. Pues sería de los pocos que duraban tantos exacto. años, ¿eh? Mi padre Yo- también murió a los 96. 96. Ah, bueno, pues mira, sí. Yo te cuento una anécdota que se me ha quedado grabada de cuando yo era pequeño. Tendría yo los 6-7 años antes de ir a tomar comunión. Como entonces te obligaban a los 7 años, era así, más o menos, ¿no? Sí. Sí, a los 7. sobre los 7. Bueno, pues a lo mejor tenía alguno menor, porque fueran los 6, de ver a mi abuelo, el hombre en el corral que se ponía a hacer pis y se agarraba de las piedras de la pared porque era un dolor tan fuerte el de próstata que no había solución para esas cosas y como no hubo solución hasta que reventó. Pero con 90 y tantos No, años. no. Ah, no. Mi abuelo... Ah, tu abuelo. Mi abuelo tenía entonces, como volvemos a decir, no llegaba a los 50 o por ahí. ¡Hala! Que es que entonces estamos hablando de hace muchos años. Claro, lo que digo yo. Que entonces ya una persona con 60 años es que era muy viejo, ¿eh? Estamos hablando ya Claro. de viejos, ¿eh? Con 50 años falleció Sí, tu abuelo. Mi abuelo, sí. Fíjate. Y yo, es que se me ha quedado grabado porque el hombre se agarraba así a las piedras de la pared y decía, esta enfermedad que tengo yo, que no se la dé Dios ni al más enemigo que tenga. Porque, y hasta que reventó, no había solución. Entonces Claro, no había antes- las operaciones de ahora. Claro. O sea que Ni fue... sabían sondear, no sabían nada, hacer nada. nada, De eso claro. no existía nada. Qué triste Y es, luego, ¿no? claro, ya se Tenemos ha que venido a saber de que eso era de la próstata, que no podía Claro, no orinar, podía se le orinar. obstruyó y ahí estaba ahí era la enfermedad de entonces. O sea que hoy no podemos quejarnos de las miles cosas, No. de las Y experiencias. además la seguridad social que tenemos, que es gratuita. Exactamente, sí, que sí, eso sí, es, sí. en fin, un privilegio que tenemos los españoles, que muchos Mira, países no existen. yo fui, cuando cambió el coche de mi hijo, y lo cambié yo también, el coche mío, el Renault, que tenía blanco, pues cambió a mi hijo de coche. Y le dije, mira, pues entrega el mío, que es más nuevo que el tuyo. No, al contrario, era más nuevo Eso. el suyo. Y digo, entregas el mío, que es más viejo, y bueno, nos pusimos de acuerdo. Y ya le tenía puesto el concesionario de no sé qué marca era, pues que se quedaba con el coche. Y le digo yo, no, espérate, que yo lo vendo porque yo le saco más dinero al coche y tal. Bueno, total. Que íbamos el día que le entregaban el otro, pues iba a Madrid y me tuve que ir en Autores. Entonces en Autores caí al lado de un señor que hubo una reunión de directores de institutos de habla hispana en Madrid, a nivel, no sé si era europeo o a nivel mundial. Caí pues con un señor que se sentó y empezamos a hablar, pues ¿cómo va hasta Madrid? Pues mire usted, pues voy por este motivo, le dije lo del coche. Pues yo, mire ustedes que soy director de un instituto en América, era en América. Y dice, y hemos tenido una reunión en Madrid y tenía un íntimo amigo en Salamanca y ya hoy se termina ya el cursillo. Y me dejaron venir al del cursillo a saludar a mi amigo y ya me voy. Y hablando de que tal, dice, porque empezamos a hablar de la seguridad social. Dice, mire ustedes tienen en España una cosa que no hay en el mundo entero. Claro. Dice, la seguridad que tienen ustedes, la seguridad social, no la dejen ustedes perder. Luchen como sea, pero no dejen ustedes la seguridad social que tienen, porque es que es única en el mundo. Es verdad. En ese aspecto tenemos que estar orgullosos. Exactamente. Que luego haya ido, no sé, maleándose por lo que sea. Bueno, pero que hubo unos años que era, según este señor, y es verdad, porque... No, y sigue siendo. Hablamos de Estados Unidos donde no la hay, de muchos países donde no tienen Eso me seguridad decía el social. señor, dice, Aquí es somos lo mejor privilegiados. que tienen ustedes en España. Hay una cosa que quería preguntaros. ¿Conocisteis a alguien que tuviese gangrena? ¿Que tuvieran que cortar la pierna? O... Sí. Aquí en mi tribunal yo creo que hubo gente que... Varios. Aquí varios. Sí. Eso se hacía, me imagino que en Salamanca, ¿no? Sí. Aquí nada. Eso ya eran operaciones pues de Claro. muy importantes. Es que yo ya podría hablar de alta. cantidad, podríamos hablar de cantidad de que ahora ya prácticamente eso ya ni existe, no existe, vamos, ¿no?
Y Bueno, antes sí que todavía existían no ese hace tipo de mucho, enfermedades. no hace mucho que murió un señor que le habían cortado las 2 piernas. Ya, porque se había pero gangrenado. hablas de un señor hace... No, ahora hace Bueno, muy sí, poco. me refiero que puede haberlos El año ahí, pasado- los que suelen el año decir, pero pasado murió. que no son da casos. Sin embargo, antes sí se daban casos, ¿no? Sí, se da alguno ahora, pero muy pocos. Muy pocos. Y hay una cosa que quiero que me lo comentéis, a ver si es cierto. ¿Se utilizaban las sanguijuelas para alguna cosa? Sí. Mucho. Contar qué son las sanguijuelas y para qué se utilizaban. Pues mira, decían que primero se Estaba utilizaban sin las pensar, sangrías, tenía que las llamaban. piernas llenas de... El médico te hacía una sangría. ¿Vosotros acordáis alguno de las sangrías? Yo he ido a nombrarlas y eso, pero Bueno, pues, cuando tenía mucha fiebre, que estaba alterado el ritmo del corazón, pues le hacían la sangría en una vena, le cortaban, le pinchaban, le sacaban sangre y entonces el corazón trabajaba más lento, claro. Sí. Y eso decía que, fíjate, que era una barbaridad. Pero eso se hacía Pero aquí también. era la sangría. Aquí yo no sé quién lo haría, pero yo oí hablar mucho de las sangrías. Sí. Y luego después pues vinieron ya las sanguijuelas. Las sanguijuelas han estado toda la vida, ahí están. Y ahí estaban para ¿Pero qué eso. son? El ¿Qué que son? deberían conocer. La sanguijuela es un bicho que hay que se cría en el agua. En parecido ciertas a la aguas, lombriz. que no en todas. En las charcas. En las No, charcas. en las Sí, donde todas tienen las charcas. fango, lo que está más enfangado, que está más que no. Es como una lombriz ¿Qué las- ancha, Sí, viscosa, ancha, de color verde viscosa. oscuro, ¿no? Sí. ¿Y eso qué hace? Que Y se eso, te... se pega en la piel y te extrae la sangre, chupas, pero engorda cuando Ya, utilizas sí, una sal. Pero eso se utilizaba entonces, los médicos lo utilizaban. Sí, Vaya. mandaban sanguijuelas y cataplasma de mostaza, Cataplasma, sí. muchas. Cataplasma. No, y las sanguijuelas también. Yo Y recuerdo. había en Yecla una fuente, según entras en el pueblo, una fuente romana a mano izquierda, esa fuente tenía muchas sanguijuelas. Y yo recuerdo que decía, no bebáis de esa fuente porque si tragáis las sanguijuelas y se os clavan. Sí. De eso me acuerdo yo perfectamente. Y verlas, darle a la bomba y las sanguijuelas estar en el cubo del agua. Sí, bueno. Yo he conocido ríos que tenían muchas sanguijuelas. Por ejemplo, ahí está el río, el puente de Cerralbo, de Bogajo, tu pueblo, entre tu Yecla, el pueblo puente de y Yecla, entre Yecla y río de Bogajo, pues ahí se crían las sanguijuelas muchísimo. ¿Y sabes para qué eran muy buenas? ¿Para qué las he utilizado yo? No sé. Ahora ya está prohibido, para pescar con la caña. Las Ah, cogías, las ponías en el anzuelo y como se están siempre moviendo, pues los peces iban a por ellas, y es que los peces las comen. Yo recuerdo de meter los pies en un sitio así y al momento todos los dedos de los pies se te llenaban de sanguijuelas. Uy, Es que por se agarraban, se Sí, agarraban sí. allí a... Sí, Y luego las sobre- quitabas, no eran infecciosas, claro, porque se utilizaban para fines médicos. No, pero o sea que me refiero que es que estando con los pies allí buscaban casi siempre la orilla de los dedos de los pies para agarrarse ellas. Allí era donde empezaban a chupar la sangre. Y eso los médicos lo utilizaban para hacer una sangría. Exactamente. Efectivamente. Y para cuando había una herida, dice que se ponía sanguijuela y te comía todo lo malo, ¿no? Sí. Bueno, una herida Bueno, no se nos agarraban las ya... No. Ese era. Ese- Llamaban Yo un lo he dolor oído. de costado. ¿no? Exactamente. Había un ¿Dónde? dolor de ¿Cómo? costado. ¿Cómo? Un dolor de costado. Un dolor de costado y ¿qué se hacía? Si le ponían sanguijuelas al inicio sentías el dolor, pues lo tenías de un golpe, que tenías, por ejemplo, un cardenal, que llamamos el Sí. que se había hecho hematoma grande. Exacto, Le ponían las sanguijuelas y esa sangre mala se la sacaban. Se la absorbían Porque ellas. La las sangre ponían- del golpe ese la absorbían ellas, se la comían. Con un vaso, con un recipiente de cristal, que se ponía la sanguijuela y se le ponía para que no se saliera, que estuviera en aquel sitio. Exactamente. Yo he Fíjate, visto en absorbían. alguna ocasión cuando tienes un golpe que tienes, pues ponen ponen un trocito de pan, una cerilla en la piel, te ponen el vaso, tapan y entonces como que Eso absorbe es una ventosa. una ventosa, exacto. Efectivamente. Es una ventosa, pero eso se hacía, Sí, pero lo hacían los curanderos, los médicos no, ¿eh? pero se hacía. Eso, se hacía. Los curanderos, Y eso- el que eso era surgía curandero lo efecto. hacía. Surgía efecto eso, Hombre, pues hasta cierto punto, porque existían los médicos y los curanderos. claro, hasta cierto punto existían, pero no mucho. Esas ventosas, pues, lo que te lo hacían era pasar mal, porque el vaso que se le ponía encima se incrustaba pegaba en y la sí, carne, hacía se un- pegaba y para sacarlo agárrate después, ¿eh? Y claro, no era muy eficaz eso, no. En cambio, para el catarro, pues en el pecho las cataplasmas de mostaza, Sí, hombre, eso era muy sí, normal. eso era muy normal y te las ponían y eso era muy normal.
acaban de decir, ¿sabéis el remedio que utilizaban para quitar los lombrices a los niños? Cuando tenían lombrices, ¿qué se le hacía? Para sacar los dientes. Las lombrices, que cuando tenían lombrices, resinaban los dientes, cascaban los dientes así. Sí. ¿Y entonces qué remedio había? Les ponían boca abajo y con un palillo se la sacaban. Sí, pero dice que había otros remedios también. Dice que con una de perejil, con una ramita de perejil untada en aceite, sí, se la metían y entonces ya el niño... Y luego, por lo visto, con una vela. Ponían la vela en la trasera de... Del niño, sí. Sí. Lo de la vela es cierto. Y salían las lombrices, ¿sí? A la luz. Sí. O sea que- al calor de la vela, a la luz. Y a la luz dice que salían las- las lombrices para afuera y se las iban quitando. Que claro. es cierto, Pedro, tú es que no estás puesto. Te lo digo yo. Bueno, fíjate los remedios que había, bueno, los médicos, ¿no? Hablaríamos largo y tendido, porque habéis dado una relación de médicos, pero luego tampoco hemos hablado mucho de las enfermedades que había antes, antiguamente, que eran muchas, ahora ya son menos, y que ahora nos cuidamos más que antes, ¿no? Mucho más, Antes no mira. te cuidabas. Era trabajar de día, de sol a sol, como suele decirse, Exactamente, trabajar sí. y ya está, ¿no? Bueno, pues nada, hemos terminado por el día Muy de bien. hoy, ¿eh? Muy bien. Sí. Ha sido un placer teneros aquí, os espero la próxima semana. La Muy próxima bien. semana hablamos de lo que era el transporte, ¿no? De acuerdo. Que tenemos aquí a José Ramón, que él ejerció también esa profesión. Y Joaquín- yo creo que nos centramos en Joaquín, eso, que ¿no? también es muy técnico Bueno, y en Joaquín esa también. materia. Que nos centramos en ese tema para la próxima semana. De acuerdo. Y luego, De acuerdo. claro, y luego hay un tema que yo quería tratar porque hay aquí un señor se llama Ramón, hablé con él, pero estaba un poco malito, y era el sereno que hubo aquí en Metigudino. Ah, sí. Bueno, pues hablé con él y bueno, espero que dentro de un poquito se ponga ya bien, tenía algo de gripe y tal, para poderle invitar. Y tenemos otro también que era la central lechera, cómo se recogía la leche por los pueblos. Pero nos vamos a centrar para el próximo programa, ya para que quede ya, del transporte Y los serenos. y los serenos. A ver si podemos traer a ver si Ramón, podemos traer... que esté bien. ¿De acuerdo? Muy Pues bien. nada, ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Exactamente. Hasta la próxima semana. Bueno. A ver, no te lo pongas mal. Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si